te dice, yo creo en sola escritura, pero no lo puedo justificar mediante la escritura. Me parece que es una contradicción por parte del apologista protestante. ¿A vos qué te parece Ok. esto? Depende, te explico, porque sola escritura no se opone al desarrollo teológico de la misma. Entonces, no sé qué clase de error habría en un, digámoslo así, desarrollo teológico que le entregue solamente la infalibilidad a las escrituras, ¿no? Más allá de eso, yo personalmente puedo pensar que sí podemos encontrar de forma implícita en las escrituras el principio epistémico de sola escritura. Ojo, no es que lo llaman de forma literal, porque también viene No, el que te dice, no, dime dónde está sola escritura, no, sí, que no, los no. Yo apóstoles no, no, dijeron no sola, pido y eso. No, no pido eso. ya eso es caer una falacia de petición de principio. Entonces, Y ojo, partiendo de ese punto, y estoy de acuerdo con lo que vos decís. Yo también, imagínate que como católico, también me suscribo al desarrollo teológico. Pero desarrollo teológico no equivale a no está en la Biblia y a partir de ahora lo creo. Eso no es desarrollo teológico. eh, ajá, exacto, a eso es a lo que voy O porque, sea, yo lo que te exijo a vos como sola escritura es que, al menos de forma implícita y en un estado embrionario, que luego con el ajá, pasar del tiempo va a desarrollarse, aparezca conceptualmente, ni siquiera la mención explícita, la idea de lo que la sola escritura es. claro, Vos lo que decís es que la sola escritura es, por definición, o la definición que vos manejás es que lo único infalible es la escritura. ¿Vos me claro. podés eso demostrarlo con la escritura? Sí, creo que sí se puede ¿No? encontrar un principio similar o implícito en las escrituras, más que similar, implícito, y es por lo menos en el caso de los hebreos, un caso muy famoso y que creo que los muchos apologistas lo pueden citar, que es el caso de los berianos, ¿no? No sé si tienes el Recordame el texto por pasaje, ahí. por favor. ¿Cuál era? A grosso modo, Ok, que es ok, porque lo no busco tengo yo la en la Biblia aquí. Biblia. Lo busco yo en la Ah, Biblia. Quédate tranquilo. vale, genial. Es en Hechos, Hechos capítulo 17 creo que es. 17. Ajá, sí. Si querés lo leo Vale. y lo desarrollás. ¿Está bien? Sí, sí. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Al menos la versión que acabo de leer es la Reina Valera 1960, Hechos capítulo 17, verso 10 y 11. Sí, genial. Ahí tú no encuentras el principio epistémico de lo que acabamos de definir, no encuentras el principio de sola escritura. No, recordá que Por, tu definición, ojo, reitero, no estoy pidiendo una definición explícita, claro, estoy aceptando que la idea aparezca de forma implícita y en un estado embrionario. Pero recordá que vos claro. lo que tenés que demostrarme con la Biblia es lo único infalible es la escritura. En ese pasaje que Ajá. te acabo de leer, yo no encuentro que el autor lo que quiera comunicar es que lo único infalible es la escritura. Ok. No estoy hablando en, vamos a decirlo así, en que lo único infalible es la escritura, pero voy a lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros leemos el texto, vemos obviamente que ellos están leyendo el Antiguo Testamento, lo que nosotros hoy en día conocemos Así es. como el Antiguo Testamento, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo se iban a dar cuenta los de Berea que lo que Pablo y creo que era así? Hola Virdones, acabo de recibir una donación en PayPal. Muchísimas gracias, de verdad que Dios te bendiga infinitamente, que te lo compense. De verdad, muchas gracias. Si mal no recuerdo que leíste ahí, o Bernabé, lo que estaban enseñando era correcto. ¿Cómo ellos, por medio del Antiguo Testamento, se iban a dar cuenta que eso que ellos estaban enseñando era verdad? La fuente que tienen en común en ese preciso momento en la historia, los cristianos y los Ajá. judíos, son las escrituras. Pero ellos dicen pero Pablo los llama nobles por ir a la escritura a revisar Exacto. si ellos, si. A ver, esta parte yo creo que merece la pena que la veamos un momento, ¿ok? Porque van a ver que hay un pequeño problema en el modo de interpretarlo que comúnmente tienen los protestantes. Veamos, a ver, ¿cómo era? A ver, cristianos de Berea, Biblia. Veamos. Ahí. Entonces, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos usando la Reina Valera, 1960, ¿no?
que es la versión habitualmente usada por los protestantes. Entonces dice, aquí estamos en Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, fijémonos bien en lo que aquí se dice para poder entender lo que me parece a mí que verdaderamente, ciertamente se quiere decir. Ok, a ver, aquí hay al menos dos interpretaciones válidas, ¿no? que se podrían, digamos, arguir, y sin embargo, habría que preferirse también entre estas al menos dos interpretaciones, ¿no? La primera, bueno, es la que suelen postular los protestantes, ¿no? Precisamente, pues que aquí, como también lo está diciendo el guerrero apologético, no, apologista, el guerrero apologista, perdón, que aquí hay un principio de sola escritura porque, bueno, se dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque, bueno, se dice, ¿no? Porque ellos, ¿no? Escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, sin embargo, hay otra interpretación que se podría hacer y que, como digo, no solo es válida, sino que a mi entender habría que preferirla incluso porque me parece que se ajusta mejor a toda la información que aquí se nos da en el texto. Entonces, aquí tenemos como información principal, ¿no? Entonces, Pablo y Silas son enviados a Berea. Muy bien. Ellos llegan, entran a la sinagoga de los judíos, ¿ok? O sea, tengamos en cuenta, estos no son cristianos, sino que son judíos. Pablo y Silas, como cristianos, ex judíos, ahora cristianos, entran a la sinagoga de los judíos para poder precisamente compartirles el mensaje del evangelio. Dice, y estos o sea, los de Berea eran más nobles, para empezar, nos dice que ellos sí son nobles, mientras que en cambio los de Tesalónica no eran nobles, no, sino que son más nobles, se añade este más, ¿no? Precisamente para, pues simplemente decir que hay una mayor participación en cuanto a la nobleza por parte de los de Berea con respecto a los de Tesalónica. Sin embargo, hay que tener presente que los de Tesalónica también fueron nobles, ¿ok? ¿En qué se distinguieron los de Berea con respecto a los de Tesalónica? Bueno, en que los que estaban en Tesalónica recibieron la palabra de Dios, ¿no? Pero los de Tesalónica, perdón, los de Berea, además de recibir la palabra con toda solicitud, ¿no? Dice que lo hicieron ¿de qué modo? Pues escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. De modo que, a mi entender, aquí los de Berea fueron más nobles porque ellos no aceptaron, digamos, más fácilmente, más rápidamente la predicación de el querigma que les estaban transmitiendo Pablo y Silas, sino que lo aceptaron después de haber emprendido una investigación. ¿Y por qué esto les haría más nobles? No porque hay un principio de sola escritura, porque, bueno, como también más adelante lo va a decir aquí el guerrero apologista, en realidad no hay un principio de sola escritura, no encontramos un principio de sola escritura en los apóstoles. Nunca lo creyeron, nunca lo usaron, nunca lo predicaron, nunca mandaron a que las cosas se hicieran de ese modo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que aquí entonces está queriendo decir? ¿Por qué fueron más nobles? Porque ellos no fueron, digamos, más crédulos, sino que se tomaron el trabajo, tomaron la molestia de investigar. Y esto precisamente es lo que se debe hacer cuando se habla de la fe. La palabra fe, ¿no? En griego, del griego pisteus, pistes, ¿no? Bueno, dependiendo de la conjugación, ¿no? Si vamos al verbo, si vamos a la conjugación, pues precisamente lo que implica es lo que, digamos, podríamos decir como el partir de unas evidencias para luego poder creer a una determinada palabra, a una determinada autoridad. Es decir, ¿qué es la fe? Bueno, la fe no es otra cosa que el creer, o sea, el tomar por verdadero unos determinados postulados, unas determinadas aseveraciones que hace otra persona, que hace un tercero, ¿no? En virtud de su autoridad
y en virtud de su honestidad, en virtud de su, mejor dicho, en virtud de su autoridad y en virtud de su honradez. Es por esto que nosotros, por la fe, que no es otra cosa que además un modo de conocer, ¿no? Nosotros precisamente terminamos aceptando una determinada creencia y rechazando otra creencia. ¿Y qué es lo que sucede, digamos, de un modo más específico, o sea, ad intra, en el interior, cuando opera el modo de conocer por la fe? Porque, por ejemplo, cuando opera el modo de conocer por los sentidos, ¿no? Lo que pasa es que se dan toda una serie de reacciones físico-químicas en nuestro cuerpo material, en virtud de las cuales pues, podemos ver, podemos sentir, podemos oler, etc. ¿no? Bien. En lo que hace es referente, en cambio, al modo de conocer por la fe, en nuestro interior lo que sucede es que el intelecto y la voluntad son los que se ven, propiamente hablando, implicados para que se pueda dar este proceso de conocimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el intelecto que se orienta a la verdad adquiere una determinada información, que es la que precisamente comparte esta otra persona, ¿no? En este caso pues, serían los apóstoles, ¿no? Si es que, digamos, que queremos de algún modo posicionarnos en un marco histórico. Entonces serían los apóstoles. Aquí tenemos a Pablo y Silas. Bien, entonces Pablo y Silas transmiten una determinada información a los de Tesalónica, también a los de Berea. Entonces el intelecto que se orienta a la verdad toma tal información y la reconoce como verdadera. Una vez que el intelecto se ha orientado hacia la verdad, lo que pasa es que informa a la voluntad, digamos, para que ésta pueda orientarse hacia el bien, porque la voluntad siempre se orienta hacia su propio bien. Así que el intelecto, digamos, esto a nivel metafísico, el intelecto le dice a la voluntad, mira, ten en cuenta tal verdad, mira, yo me acabo de orientar, ahora lo que tú tienes que hacer es precisamente moverme a mí para que yo, una vez orientado, pueda hacerla mía, pueda creerla, pueda poseerla. Si la voluntad no mueve, pero otra vez al intelecto, si no le da, digamos, es como un ping-pong. Estoy tratando de, digamos, de ejemplificar muchísimo, perdón si a lo mejor cometo, no sé, digo alguna cosa burda, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de ejemplificarlo para que cualquier tipo de persona que esté viendo ahora esta transmisión o cualquiera que pueda llegar a verla, para que pueda entenderla, ¿no? De modo sencillo. Entonces, el intelecto, primera vez que se da con la raqueta, ¿no? A la pelota, le informa a la voluntad y la voluntad tiene que darle la vuelta, ¿no? La otra parte para poder seguir con el ping-pong. Tiene que, por lo tanto, en la voluntad de mover al intelecto para que pueda abrazar, como decía, a esta determinada verdad. Si no hace tal cosa la voluntad, el intelecto, por más que en cierto modo pueda orientarse, por más que en cierto modo pueda haber captado la verdad, no la va a reconocer nunca como una verdad, no la va a hacer suya, no la va a abrazar, no la va a poseer, no la va a creer. Ahora bien, esto es lo que, como decía, sucede al intra. Por lo tanto, para que pueda ver todo esto, ¿no? Tienen que verse involucradas estas dos potencias del alma propias de la persona. Bien, aquí lo que hacen los de Berea es que se quieren cerciorar, quieren tener algún punto de referencia que sea objetivo, que para ellos también, para que finalmente la voluntad pueda mover al intelecto de tal suerte que éste pueda creer, hacer suya tal verdad que Pablo y Silas les están explicando, que les están predicando. Y esto precisamente es lo que hace la fe, como decía. La palabra pisteu, en griego, lo que implica precisamente es el creer a partir de una determinada evidencia. Y la evidencia, por definición, debe ser algo evidente, algo objetivo, algo que pueda conocerse por los sentidos o por la razón. No puede ser algo que solamente debe ser creído, ¿no? Sobre la base de la palabra de alguien que supuestamente tiene autoridad y que además es honrado, sino que además debe tener algún punto de referencia objetivo que pueda ser captado por los sentidos y por la razón. Si no hay tal base, tal punto de partida, entonces tampoco propiamente hablando hay verdadera fe.
Es por eso que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se tiene que mostrar, se tiene que hacer evidente ante los apóstoles y además lo tiene que hacer en más de una ocasión. Porque si ellos no hubieran tenido tal punto de partida, tal evidencia sobre la cual poder cimentar, sobre la cual poder fundamentar, mejor dicho, luego la creencia, entonces ellos no hubieran creído, no hubieran ejercido fe y no habría cristiandad. Bueno, al menos con respecto a lo que son los apóstoles, ¿no? Eh, Así que la evidencia es fundamental a tenerla en cuenta. Y es por eso que los de Berea son más nobles que los de Tesalónica, porque no aceptan tal verdad de modo tan, digamos, tan simple, sino que necesitan, ellos quieren partir precisamente de un punto que es objetivo y que es evidente y verdadero para ellos, que es lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Y entonces por eso que son más nobles, porque ellos se dan más a la investigación. Y es por eso que nosotros también en la actualidad solemos ver como más noble aquella persona que ha dedicado a lo mejor varios meses o hasta incluso años de estudio, de investigación, antes de dar el paso y convertirse al cristianismo, con respecto a aquel que en cambio uno llega y le dice simplemente, oye, mira, que Jesucristo resucitó de los muertos y nada más. Y la persona dice, ah, sí, está bien, yo te creo entonces. ¿Se entiende? Nosotros también lo hacemos en la actualidad. Pero no es que porque uno es más noble que el otro, entonces, pues de esto podemos sacar un principio de sola escritura. ¿Se entiende? Entonces esta me parece a mí que es la interpretación más apropiada que debería hacerse de este texto. Porque aquí es claro, o sea, aquí nos está dando, a partir de los datos que tenemos, de la información que nos da el texto, concluimos en esto. De aquí no se puede sacar un principio de sola escritura, porque no está de modo implícito. ¿Qué significa de modo implícito? Porque esto también en momento se va a discutir, ¿no? Porque una cosa es hablar de, digamos, un concepto que puede estar implícito en una, digamos, en una determinada información, que ya sea hecha a modo de pregunta o a modo de afirmación. Otra cosa, en cambio, es ni siquiera que encontrarlo implícitamente, sino meterlo ahí porque porque a mí me parece conveniente y para mí es útil meterlo ahí. Pero yo sería el que lo estaría metiendo, no es que lo encuentro ahí, sino que yo lo estoy metiendo. Y esto por eso, esto de hecho, precisamente se deriva del voluntarismo que luego termina, digamos, concluyendo en el nominalismo de Guillermo de Ockham, al cual estábamos haciendo referencia antes, cuando precisamente dijimos que Lutero despreciaba en realidad a Santo Tomás de Aquino y que en cambio tenía un gran aprecio por Guillermo de Ockham. Así que, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, voy a hacer un ejemplo, voy a poner un analogado de lo que sería, digamos, un concepto implícito en una determinada información. Por ejemplo, si yo dijera, todos aquellos que obran bien van al cielo, ¿no? Aquí tenemos cierta información implícita que si tuviéramos que desglosarla sería, bueno, aquellos que obran bien van a obrar bien porque habrán creído primero en aquel que tenían que creer y en virtud de esto fue que pudieron, una vez que fueron cambiados en su interior, también obrar bien en su exterior, dado que no se puede pretender tener un fruto bueno de un árbol malo, ni tampoco un árbol bueno da frutos malos, ¿no? Así que, y dado que las buenas obras son importantes, porque de este modo, hacerlas, ¿por qué? Porque, bueno, precisamente de este modo nosotros lo que estamos haciendo es colaborar con la gracia de Dios para poder hacer el bien, y el bien es precisamente aquello que va a ser alguien que se ha orientado hacia el bien, y entonces una vez hechas todas estas cosas, una vez que hemos colaborado con la gracia de Dios, que es quien nos da la salvación, pues podemos llegar al cielo. Y en el día del juicio seremos parte de aquellas ovejas que el Señor pondrá a su derecha y que les dirá, vengan, entren en mi reino, porque hicieron esto y este otro,
ahí en la tierra. Muy bien. Esto, por ejemplo, sería de algo implícito, ¿no? Se van desglosando cierta información que está ahí, de modo subyacente. Otro modo, por ejemplo, quizás que también les va a servir a muchos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, bueno, ¿cuándo dejaste de pegarle a tu esposa, por ejemplo? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Dado que el feminismo hoy en día está muy de moda, ¿no? Entonces es algo que muchos van a poder entender, esta acusación que se suele hacer a los hombres en particular. ¿Qué es lo que tiene implícito esta pregunta? Bueno, precisamente el hecho de que hubo un momento en el que tal hombre le pegó a su esposa y hay un momento también en el que presuntamente ha dejado de pegarle a su esposa. Aunque no se está afirmando directamente que se le ha pegado, pero bueno, es algo implícito, propio de la pregunta, subyacente. No se puede negar que no esté ahí. Así que esto es lo que significa encontrar contenido de modo implícito en una determinada información, ya que, como decía, ya sea que se dé de modo, en un modo afirmativo o en un modo interrogativo, ¿no? Como pregunta. Pero es que aquí, en este texto, aquí, por más que se quiera desglosar, por más que se quiera hacer una verdadera exégesis, no se puede encontrar de modo implícito el principio de sola escritura porque no se encuentra de modo subyacente en este texto. Y ya está. No hay más. No hay por dónde ir. ¿Se entiende? No es que porque se hace referencia a la escritura, entonces significa que se tiene que suscribir al principio de sola escritura. No, en todo caso, se tiene que suscribir al principio de escudriñar la escritura. No te creas las cosas así muy rápidamente, porque si te crees las cosas muy rápidamente, te puedes tragar las herejías por ejemplo, de la modernidad, ¿no? De la modernidad del modernismo, perdón, del modernismo para el católico, por ejemplo, o te puedes tragar para el protestante lo que sería la herejía del Evangelio de la Prosperidad, por poner dos ejemplos. En cambio, si tú escudriñas las escrituras, pues tales cosas, tales herejías, las vas a poder rechazar sin demasiados problemas.